Memorias de la represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. Bienvenidos a la primera edición Memorias de la Represión 2021, esta serie de podcasts en los cuales pretendemos mostrar las historias de los venezolanos que perdieron su vida en el contexto de manifestaciones pacíficas. Soy Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. En la actividad de hoy queremos mostrar sobre todo cómo se vivió la situación de derechos humanos en Venezuela durante el año 2019. Hacer un balance de las historias, de los sucesos más emblemáticos en ese sentido. Además, evidentemente lo hacemos por el compromiso que tenemos con ustedes y sobre todo con las víctimas de seguir construyendo memoria histórica. Lamentablemente, los primeros días del año 2021, apenas comenzaba el mes de enero, vimos muestras lamentables de más asedio, de más persecución contra organizaciones de derechos humanos, contra actores humanitarios e incluso contra medios de comunicación. Ante esos ataques y ante el inminente riesgo que representa nuestra labor, sin embargo, nuestro compromiso se renueva desde la convicción de que juntos con las víctimas, con las organizaciones de derechos humanos, con los activistas y con la sociedad mundial, con la comunidad internacional comprometida en la dignidad del ser humano, vamos a seguir construyendo país, vamos a recuperar el Estado de Derecho y vamos sobre todo a dar vigencia plena a los derechos humanos de todos y todas las venezolanas. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Justicia, justicia. El grito de las víctimas de la represión de 2019 frente a la imposición del silencio. En la mira del autoritarismo. Enero de 2019, gracias al arrebato de violencia política de quienes detentan el poder, resultó un mes duro y trágico cuando el peso de la arbitrariedad fue puesto sobre las voces disidentes que se atrevieron a soñar un mejor futuro democrático, tras el nombramiento de un gobierno interino por parte de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Pese a la arremetida violenta, las movilizaciones de calle fueron permanentes, asambleas ciudadanas, cabildos, reuniones espontáneas, concentraciones organizadas, marchas, cierres de calle, cacerolazos y hasta pitazos marcaron la agenda de protestas que se mantuvo intermitente durante el primer trimestre del año, hasta que el día 30 de abril adquirió nuevos bríos tras los hechos acaecidos en la zona de La Carlota, donde sectores opuestos al autoritarismo lanzaron una declaración de principios por el rescate de la democracia. De acuerdo con datos de Justicia, Encuentro y Perdón, durante este periodo ocurrieron cerca de 60 protestas diarias por exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo cual representa la mitad de las protestas reportadas durante todo el 2018, destacando que ese fue el año récord histórico de protestas en Venezuela con más de 12.000. Las protestas se extendieron por todo el territorio nacional, desde las que se respaldaban convocatorias políticas o gremiales hasta aquellas que surgieron espontáneamente, según las demandas de la población focalizadas en servicios públicos, alimentación, empleo, salario, entre otros, que ayudaron a perfilar el rostro de la emergencia humanitaria compleja que se agudiza de manera acelerada con el pasar de los días. Romper el silencio. A 2 años de aquellas experiencias traumáticas de graves violaciones a los derechos humanos, los familiares de los caídos se mantienen exigiendo justicia en medio de un nivel de impunidad que ronda la impresentable cifra del 97%. Al reclamo de justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición, se suma la preservación de la memoria histórica a la luz de estos repudiables hechos. El amedrentamiento, las amenazas directas o veladas no nos harán renunciar a nuestro reclamo de justicia. Aquí hubo un patrón de ataque, una forma sistemática de violencia que buscó silenciar las protestas a toda costa. Ahora siento que un nuevo tipo de silencio pretende ser lanzado sobre nosotros, pero no cederemos, seguiremos adelante con nuestro vacío. En medio del dolor que nos impusieron, hoy y siempre levantaremos la voz por la dignidad y la memoria de nuestros hijos. Esto nos lo confiesa recientemente una víctima indirecta de la represión, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias. El legado de la violencia institucional.
La ausencia de Estado de Derecho, la incertidumbre de las familias, la indolencia oficial y las presiones políticas en torno a los procesos judiciales de los crímenes señalados trasciende el impacto directo sobre la víctima, ya que incluye a sus familiares y allegados. De qué manera sostenida y recurrente deben lidiar con las noticias, el seguimiento legal del caso, el resto de los familiares y el entorno al cual se encuentran sometidos, pues tienden a ser un foco directo o indirecto de la violencia institucional al afrontar las medidas de persecución y amedrentamiento del Estado, lo que supone generar secuelas emocionales y traumáticas posteriores al suceso. Esto lo advierte el informe Trauma psicosocial y vulnerabilidad del estrés en familiares de víctimas de violencia institucional en Venezuela, publicado por Justicia, Encuentro y Perdón a finales de 2020. Dicha investigación resalta además que las situaciones represivas se agravan en el contexto venezolano, donde el trauma es sostenido en el tiempo debido a las condiciones de vida precarias, la dificultad en el acceso a los servicios básicos, la profunda desigualdad económica, la migración forzada, entre otros problemas que presentan los familiares de las víctimas mientras realizan el acompañamiento y gestión legal de sus casos, aunado a su propio manejo de emociones y recuerdos. Derechos al revés. Durante el tiempo que se llevaron a cabo las protestas entre enero y abril de 2019, el Estado autoritario menoscabó los principios democráticos tras violar los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, entre ellos el derecho a la vida, en el artículo 43, la libertad personal, artículo 44, la prohibición a la tortura y tratos inhumanos y degradantes, artículo 46, el derecho a ser juzgados por jueces naturales, artículo 49, ordinal cuarto, el derecho a la libertad de expresión, artículo 57, la libertad de comunicación, artículo 58, y al derecho a la protesta, artículo 68. A lo largo de la narración de la crónica del presente episodio conversábamos sobre el daño psicológico y emocional que se ha causado a las víctimas indirectas de la represión en nuestro país, y nos referimos a los familiares de quienes fueron ejecutados extrajudicialmente en el contexto de manifestaciones, pero también a familiares de quienes han sido ilegítimamente privados de su libertad, sometidos a torturas y a tratos crueles. Sus familias, las víctimas indirectas, soportan el peso terrible del dolor y de la tragedia. Es por ello que desde la organización consideramos siempre de suma importancia no solamente el acompañamiento psicológico de las víctimas, sino documentar ese daño emocional y ese daño psicológico. En ese sentido, el año pasado tuvimos la oportunidad de contar con un trabajo de muchísimo nivel realizado por la organización Sí Confío, cuya directora, fundadora está en esta actividad con nosotros. Es un placer para mí recibir a la licenciada Sena Sleiman, quien es la directora de Sí Confío, psicóloga clínica, y quien con un equipo de trabajo realizó esa evaluación psicológica para medir o establecer de alguna manera la sintomatología del daño emocional causado a las víctimas de la represión. Ella es nuestra invitada especial en la presente actividad. Te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar con nosotros. Y quiero que sobre todo nos comentes en qué consistió ese estudio, de alguna manera, cómo diseñaron ustedes metodológicamente este trabajo para poder generar las conclusiones siguientes. Okay. Bueno, muchas gracias por tu invitación, no solo a hablar ahorita de esto, sino a realizar la investigación para ustedes. En primer lugar, nosotros lo que hicimos fue, un poco con la revisión de la literatura, quisimos evaluar el trauma psicosocial, ¿ok? El trauma psicosocial es entendido como las consecuencias a nivel emocional que pueden tener las relaciones sociales conflictivas, aberrantes, violentas entre los miembros de una sociedad, y que se ve muy claramente, sobre todo en conflictos bélicos, en situaciones de guerra, ¿ok? Tomamos este concepto porque es un poco lo que se ha estudiado en Chile y otros países que han vivido pues dictaduras y situaciones de tortura pues similares a las que podemos ver en nuestro contexto actual. Esto es importante porque este concepto se diferencia del concepto de trauma que escuchamos comúnmente, y que tiene como una prescripción más clínica, digamos,
una denominación más clínica, porque cuando el trauma es sostenido en el tiempo, como lo que hemos visto en los últimos años en Venezuela, y que en la investigación se reflejaba que no solo viene dado por la situación de violencia, sino por la situación de precariedad en otros ámbitos, entonces es muy difícil conseguir síntomas clínicos de trauma solo, de estrés postraumático, por ejemplo, sino que ya las personas pasan a un estado como de trauma crónico, por decirlo de alguna forma. Porque entonces, es multifactorial todo esto, ¿no? Exactamente, entonces no vamos a encontrar síntomas típicos como flashbacks o recuerdos específicos de un evento, que sí pudiesen estar, sino que es algo más sostenido en el tiempo, más crónico, y que de alguna manera determina la forma en que nos terminamos relacionando como sociedad. Claro. Entonces lo que hicimos fue, a nivel metodológico, tomar una escala que habían pues construido en Chile y la validamos en esta población de justicia, encuentro y perdón, buscando diferencias entre dos grupos, el grupo de familiares de héroes caídos y el grupo de familiares de presos políticos. Aquí hago un inciso. Esta es una denominación interna de la organización. Nosotros desde la fundación hemos denominado héroes caídos a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Así que gracias por destacarlo. Exacto, y además de buscar esa diferencia entre esos dos grupos, buscábamos diferencias entre el tiempo de ocurrido del evento, ¿sí? A ver si eso tenía pues un impacto. Y los hallazgos, digamos, o las conclusiones más destacables, o lo que quizás a ustedes como especialistas más les llamó la atención. Bueno, esta es una población muy específica, y además, por ser una población muy específica, es una población bastante pequeña. Entonces, lo primero que tenemos que señalar es que digamos, las conclusiones son bastante particulares de esta población, ¿ok? Entonces, lo primero es que sí hay un nivel de trauma psicosocial en la población en general, pero no sabemos si es por el tamaño de la muestra o porque en efecto es una variable que se muestra homogénea o sea, no sabemos si es por la heterogeneidad de la muestra o pero que podría ser, pero no hubo diferencias entre estos grupos, ¿ok? No, o sea, digamos lo mismo, la misma sintomatología que encontraron en los familiares de presos políticos o de personas escarceladas fue las mismas que encontraron en los familiares de ejecutados extrajudicialmente. Exactamente, sin importar tampoco el tiempo de transcurrido. Claro, lo mismo una persona que haya sufrido la pérdida de un familiar en el 2014 que ahora en el 2020. Exactamente, y eso también pasa porque los resultados fueron muy heterogéneos dentro de las víctimas, es decir, habían personas que mostraban altos niveles de trauma psicosocial y unos que presentaban bajos niveles de trauma psicosocial. Estábamos conversando, tú y yo previamente, que ustedes trabajan con la mayoría de los familiares con los que trabajan, y eso está reflejado en el estudio, son personas que pues tienen los recursos como emocionales para lidiar con todo el tema legal de la denuncia, que además implica todo estar sometido a una serie de agresiones adicionales por parte del Estado, y que tienen que lidiar pues también con la prensa, las noticias, los otros familiares, etcétera. Entonces, bueno, son personas que tienen más recursos. Sin embargo, incluso tomando en cuenta eso, hay personas que sí mostraron como una sintomatología un poco más grave. ¿Okay? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta porque lo que quiere decir es que en efecto estos familiares muestran pues dificultades para hablar de lo sucedido, o sea, para ser un poco más específico en cómo se puede reflejar este trauma psicosocial, dificultades para hablar de lo sucedido, falta de confianza, también para expresar pues lo que pueden estar sintiendo, opinando, etcétera, dificultades pues para manejar estas emociones, es decir, hay elementos
que deben ser apoyados pues clínicamente, ¿no? Claro. Y eso nos hace llegar a cuáles serían las recomendaciones, digamos, el ABC que ustedes como especialistas desde la plataforma de Sí Confío nos pudieran hacer nosotros, no solo a nosotros como organización que atendemos a víctimas, sino en general, ¿no? Este episodio pretende mucho mostrar, visibilizar ante la opinión pública cuál es la deuda social que tenemos de alguna manera todos en el acompañamiento de estas víctimas, ¿no? Para nosotros como organización siempre ha sido fundamental el tema del tributo, de la honra, y para eso nuestra insistencia permanente en la construcción de memoria histórica, en la visibilización de los casos. Pero, ¿qué más, según ustedes, o cuáles serían los pasos siguientes para seguir ayudando a estas personas? Ok, quiero rescatar lo que dijiste porque señalaste dos elementos importantes, ¿no? El primero tiene que ver con la formación de memoria colectiva, ¿sí? Y de memoria histórica respecto a los hechos, porque ya se ha encontrado, o sea, esto está comprobado en la literatura, que es uno de los elementos que ayuda a aliviar el trauma en que lo has hecho históricamente en otras sociedades. El hecho de poder recordar, darle peso a la verdad y a la justicia, que es precisamente lo que exigen las víctimas de familiares, incluso transgeneracionalmente, o sea, incluso cuando pasa el tiempo y cuando son los nietos los que están como reclamando estos derechos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya que señalaste otra cosa, pero tributo, sí, dijiste lo que como el peso que tiene la sociedad, ¿no? Y esto es importante porque precisamente estamos hablando de trauma psicosocial. Es un fenómeno que se da en la sociedad. No podemos decir que solo los familiares de víctimas están pasando por esto. De hecho, sería una de las recomendaciones era hacer un estudio a posteriori donde se evaluara, se contrastara con un grupo control. Pero una pregunta quizás un poco más filosófica era, ¿podría existir un grupo control en una sociedad donde todos terminamos siendo víctimas de esta violencia? Entonces, quizás no todos somos víctimas directas, pero hemos vivenciado y somos parte de toda esta violencia que se está viviendo. Entonces, la reconstrucción de las relaciones viene precisamente dentro del tejido social. Entonces, cómo nosotros nos sentimos parte de esto con el tema de la memoria colectiva y contribuimos todos a relacionarnos de una forma pues más humana y a buscar una convivencia más armoniosa, pero desde la misma sociedad, pues. Por supuesto, otra de las recomendaciones es que mantengan el trabajo que vienen haciendo con toda la asesoría legal a las víctimas. Y hay otra recomendación que tiene que ver con poder evaluar más individualmente a las víctimas de ambos grupos. Es decir, cuando digo ambos grupos es tanto los que tuvieron puntajes altos como los que tuvieron puntajes bajos de trauma psicosocial. ¿Por qué? Porque los que tuvieron puntajes muy altos son personas que probablemente vayan a necesitar un apoyo psicológico más individual, más específico. Incluso dentro de las recomendaciones también señalamos que en algunos casos es necesario el tratamiento psicofarmacológico o el tratamiento psiquiátrico. Entonces, cómo poder brindar una atención más multidisciplinaria. Y por otro lado, aquellos que tuvieron puntajes más bajos es porque tienen más recursos para afrontar la situación. Entonces también son una población importante para estudiar, porque lo que queremos es ver, bueno, con qué recursos cuentan estas personas, cómo han hecho para lidiar con estas circunstancias. Crear quizás grupos de apoyo. Exactamente, esa es otra de nuestras recomendaciones, y eso, bueno, funciona en quizás con otros temas, pero... Y de forma muy exitosa, ¿no? Exactamente, porque además esto es un daño tan específico, y podemos hablar, por ejemplo, de la pérdida de un hijo o la pérdida de un familiar. Son daños irreparables, evidentemente, y puede pasar que quizás el tema de la consulta individual o la consulta psicológica en otro contexto genere esta sensación como de tú no sabes lo que yo estoy pasando, como este es un dolor muy grande, y en efecto lo veíamos en otra conversación que tuvimos, que es un duelo que no se termina de cerrar del todo. Entonces
el hecho de poder hablar con personas que pasaron por lo mismo que yo genera una sensación de empatía, ayuda a reconstruir esta confianza de la cual estábamos hablando, y es como, bueno, estamos pasando todo por lo mismo, ¿cómo podemos ayudarnos entre nosotros mismos? Y tanto yo es así, y con esto pues vamos a cerrar nuestra conversación, que eso fue lo que motivó a Rosa Orozco, nuestra directora ejecutiva, a fundar esta organización. Cuando lamentablemente ella tuvo que afrontar la terrible pérdida al serle arrebatada su hija, Geraldine Moreno, Rosa evidentemente empezó su propio proceso personal y su lucha por la justicia, inicialmente en el caso de Geraldine. Pero evidentemente cuando voltea la vista y encuentra que hay muchos otros que están sufriendo la misma pérdida, el mismo dolor, pues entonces justamente empieza a agruparse con las víctimas que fue ubicando en su momento, y de allí al final surge Justicia, Encuentro y Perdón. Somos convencidos de que definitivamente el trabajo conjunto, el trabajo con las víctimas, y siendo la víctima siempre el eje transversal de nuestro trabajo, es lo más importante. De verdad que para nosotros ha sido un privilegio poder contar con este trabajo tan exhaustivo que ustedes hicieron. No puedo sino invitarlos a consultarlos en nuestra página web www.headvenezuela.com. Fue publicado en diciembre de 2020, ahí está digamos todo el estudio suficientemente desarrollado, estas conclusiones que SENA ha hecho un gran esfuerzo por resumir en esta ocasión, las recomendaciones, así que ahí está a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, SENA, por estar con nosotros. Gracias, un privilegio. Y quiero agradecer también a Ramsés Gubella, que fue mi compañero en esta investigación. Sí. Y bueno, al equipo de Siconfío. ¿Cuáles son las redes sociales? @Siconfío, con P al principio y W al final. Bueno, los invitamos a seguirlos, además que permanentemente están compartiendo herramientas, recomendaciones, consejos, siempre están súper activos en las redes. Nosotros los seguimos y los recomendamos. Muchísimas gracias, Sena. Gracias a ti, Con esto concluimos esta entrevista especial a nuestra invitada, la psicóloga clínica Sena Sleiman de Siconfío. Con esto finalizamos el episodio de hoy de Memorias de la Represión, un grito de justicia en medio de la impunidad. No sin antes agradecerles habernos acompañado en esta actividad y muy especialmente invitarnos a visitar nuestra página web www.jepvenezuela.com. Allí podrán visitar el primer museo de la memoria y la represión de nuestro país y también recorrer el mapa interactivo. En esos espacios podrán conocer las historias de vida y cómo ocurrieron las lamentables violaciones a los derechos humanos que arrebataron la vida de cientos de venezolanos en búsqueda de la justicia, de la libertad y la democracia. Además, les invitamos a acompañarnos en nuestras redes sociales @JEPVZLA en Twitter, en Instagram, en Facebook, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a este video y seguir junto a nosotros construyendo memoria histórica. Memorias de la represión.